Muy bien, pues estamos listos para ofrecer una oración y empezamos la lección. A ver, Sara Olivares, ¿nos ofreces tú la primera oración y empezamos? Sí. Nuestro bendito Padre Celestial, estamos muy agradecidos de la oportunidad de tener esta clase. Estamos agradecidos por nuestro maestro y por la información que nos ha mandado para poder conocer más sobre otras religiones, sobre la nuestra misma y poder así comprender mejor cómo funciona el plan de salvación y cómo funciona la religión en sí. Padre, te queremos pedir que podamos tener el espíritu en esta clase, que podamos sentir las cosas que digamos y que realmente podamos aprender mucho, especialmente para comprender al resto de nuestros hermanos. Y estas cosas te las pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, muchas gracias, Sara. Muy bien, pues vamos a empezar con las diapositivas para desarrollar lo que os envié. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hacer dos cosas. Una es, vamos a hablar de las, como ya sabéis, las 3 preguntas que deberíamos hacer siempre, en mi opinión, a una religión. Cuando vayamos a estudiar una religión, yo empezaría por aquí. Les haría 3 preguntas. A ver cómo responde. Y yo pienso que esas 3 preguntas serían como 3 ejes alrededor del cual giran todas las creencias de esta religión. Así que vamos a hablar un poquito de las 3 preguntas y después vamos a aplicarlas al zoroastrismo. Podríamos haberlas aplicado a otras religiones anteriormente, pero bueno, esto es una manera de ir terminando este curso, abriendo puertas para el estudio personal. Así que vamos allá. 3 preguntas. Como os envié en el material hace unos días. Pues venga, vamos a participar todos. ¿Quién quiere leer este resumen de las 3 preguntas? Yo mismo. Adelante. 3 preguntas. A toda religión, iglesia, tradición y denominación debemos hacerles las 3 preguntas para evaluar sus creencias. La primera, ¿quién es Dios? Teología. La segunda, ¿quién es el hombre? Antropología. Y la tercera, ¿qué relación hay entre Dios y el hombre? Ontología. ¿Y cuál es el plan de salvación de Dios para el hombre? Soteriología. Ese último término no lo conocía. Soteros, que significa salvarse, o salvación, es la ciencia sobre la salvación. Y la ontología, que habla del ser, de la relación entre los seres, y por eso lo he puesto ahí como parte de la relación entre el ser humano y el ser divino. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues estas son las preguntas que vamos a desarrollar como preparación para las preguntas que vamos a hacer al zoroastrismo. Así que vamos allá. ¿Hay alguna pregunta primero antes de...? ¿Alguna pregunta sobre las preguntas? Serían las parapreguntas. Pues venga. Equipo número 1. El equipo número 1 tiene que desarrollar este punto. Es decir, ¿cuál es la primera pregunta que se debería hacer a los grupos religiosos sobre sus creencias? ¿Y qué respuesta da el Evangelio restaurado a esta pregunta comparada con lo que otros grupos religiosos dicen? Así que vamos a analizar. ¿Cuál es la primera pregunta que deberíamos hacer? Pues aquí está. Adelante, vamos a ver los 4 comentarios que podemos desarrollar rápidamente como ayuda al equipo que hable de esta primera pregunta o este primer punto. ¿Lector o lectora? Yo. ¿Quién y cómo es Dios? ¿Cuántos dioses hay? Monoteísmo y politeísmo. Segundo, ¿tiene Dios forma y cualidades humanas?
antropomorfismo, perdón. Tercera, ¿se confunde a Dios con el mundo, al creador con lo creado, Dios inmanente y panteísta? Cuarta, ¿se distingue entre Dios y el mundo, Dios trascendente? Gracias, Helen. Entonces, cuando hacemos esta pregunta, yo he puesto aquí 4 desarrollos de esta primera pregunta. Es decir, le preguntaríamos a esta religión, a esa tradición, a esa iglesia o a quien fuera, le preguntaríamos, ¿cuántos dioses hay en tu creencia? Si hay muchos, diremos que es una creencia politeísta. Y si solamente tienen un dios, es una creencia monoteísta. Y esa sería la primera manera de... Porque obviamente el centro de toda religión es Dios, es la teología. Así que yo lo primero que preguntaría a una persona que me dijera, mira, yo es que mi religión es esta. Bueno, ¿sois monoteístas o politeístas? Segunda pregunta, ¿cómo es tu Dios? ¿Tiene una forma humana? Antropo significa hombre, antropomorfismo, forma de hombre. Es decir, ¿tu Dios es una persona, tiene forma de hombre o es algo abstracto y por tanto no humano? Entonces diría, ¿tu religión es antropomorfista o no? Ese es un segundo desarrollo. La forma de Dios. Tercero, ¿se confunde tu Dios con el mundo? Es el panteísmo. Pan significa todo. Panteos, todo es Dios. Entonces, si tu Dios no es una persona, ¿qué es? ¿Es el universo entero es Dios? Cuando todo el mundo, todo el universo es Dios, y lo vimos en el hinduismo, por ejemplo, que cuando la persona muere después de liberarse de la rueda de las reencarnaciones, entra en el nirvana, y el nirvana es el Dios universal, todo el cosmos, todo el mundo es Dios. Entonces yo desaparezco en el cosmos y ya formo parte de Dios. Una manera de ser Dios es integrarse en el Dios cósmico. Como decíamos de la gota del agua, es decir, una gota de agua se incorpora y se convierte en mar cuando la echo en el mar. Desaparece la gota, pero ya forma parte del mar. Desaparece el Atma, el espíritu de la persona, dentro del cosmos, pero ya forma parte del cosmos, ya es divino, pero en ese sentido de disperso, y la individualidad desaparece. Eso se llama un Dios panteísta. O cuando el creador y la creación es lo mismo. Es decir, Dios no crea el mundo, Dios es el mundo. Y ahí se llama inmanentismo. Y cuando no, cuando Dios es una cosa y la creación es otra, cuando Dios es una cosa y el mundo es otra, se llama un Dios trascendente. Cuando se compara a la gramática dicen que el Dios inmanente es intransitivo. ¿Qué es un Dios intransitivo? Pues uno que queda en sí mismo, ¿no? El verbo intransitivo no pasa a ningún predicado, sino que permanece en sí mismo. Por ejemplo, yo pienso y ahí me quedo, ¿no? Yo siento. El verbo intransitivo, el Dios intransitivo, el Dios inmanente, que no sale de sí mismo, todo está en su interior. O el Dios trascendente es el Dios transitivo, que hay un paso del sujeto al predicado. Dios crea el mundo y el mundo no es Dios. Así que estos serían 4 preguntas que yo haría a una religión, si me pongo a estudiarla. Primeramente, ¿cuántos dioses hay? Segundo, ¿cómo es ese Dios? Si es un Dios personal, antropomórfico, si es un Dios panteísta, inmanentista, es decir, que se confunde con todo el mundo, el cosmos es Dios, abstracto, o si es un Dios separado del mundo, trascendente. Esas son 4 preguntas. A ver, ¿algún comentario o pregunta sobre este primer desarrollo que haría el equipo número 1? Así que el equipo número 1 pregunta a la religión, a la creencia, a la denominación, a la tradición. Cuéntame algo sobre tu Dios. Yo le haría estas preguntas para desarrollar la respuesta del que me vaya a explicar su creencia. Y esto es lo que deben desarrollar los del equipo número 1
en general. La primera pregunta a un grupo religioso, a una religión, a una creencia, a una tradición, etc. ¿Pregunta? ¿Seguimos? Pues vamos allá. Equipo número 2. El equipo número 2 tiene que hablar de la segunda pregunta, que es ¿cuál es la segunda pregunta que debería hacerse a los grupos religiosos para que nos expliquen sus creencias? Y, como decíamos antes, ¿qué dice el Evangelio restaurado? ¿O qué respuesta da a esta pregunta? En el anterior hablaríamos también, el grupo número 1 tiene que hablar qué dice la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sobre estos 4 puntos. Es una iglesia monoteísta, el Dios de las iglesias de Jesucristo es un Dios antropomórfico, etc. Y el equipo número 2 habla de lo mismo, pero con respecto a la segunda pregunta. Y esta es la segunda pregunta. ¿Quién es el hombre? Una vez que una religión, que un grupo religioso, que una creencia, que una iglesia me ha hablado de Dios, que tiene que ser el centro, el núcleo en torno al cual gire esa creencia, ahora que me hable del hombre, qué concepto tiene del hombre. Y aquí yo haría estos 5 comentarios para desarrollarlo. Adelante, ¿quién y cómo es el hombre? Pregunta 2 para el equipo 2. Lector, rectora. Yo. ¿Tuvo existencia preterrenal o lo crearon de la nada? ¿Es un hijo espiritual de Dios o es una creación más? 3. ¿Tiene una naturaleza y esencia divinas? ¿Es un Dios en potencia? 4. ¿Qué es antes en la vida terrenal? ¿Qué es antes en la vida terrenal, la existencia o la esencia? 5. ¿Conservará su esencia e individualidad después de la muerte? ¿Podrá desarrollar su potencial divino? Muy bien, muchas gracias. Comento. Punto número 1. Una de las cosas para mí fundamentales, si queremos saber qué piensa esa religión, esa creencia, esa denominación, esa tradición religiosa del hombre, la primera pregunta que yo le haría es, bueno, ¿ese hombre para tu religión, tu creencia, existió antes de nacer o no? ¿Tuvo una vida preterrenal o no la tuvo? Eso es esencial para entender la naturaleza del hombre en esa religión. ¿Es un hijo de Dios o es una cosa más? Hablábamos de criaturas y criaturas. Yo comentaba o citaba a Julián Marías, que Julián Marías, un filósofo español, decía: nosotros no somos criaturas, somos criaturas. Y esa es la gran diferencia con respecto al mundo. En el mundo hay muchas cosas que Dios ha creado, pero el hombre no es una cosa. El hombre y la mujer no son cosas que Dios creó, son hijos de Dios. De la misma manera que diríamos en una familia hay muchas cosas en la casa, en este hogar hay muchas cosas, pero los niños no son cosas. Entonces yo no puedo tratar a mis niños, a mis hijos, a mí no me pueden tratar en la familia como si fuera un objeto más dentro del hogar, o como si fuera el perro y el gato. Entonces esa es otra pregunta, es decir, ¿nosotros somos hijos o cosas más de la creación? Tercera pregunta. ¿Tiene el hombre una naturaleza y una esencia divinas? Es decir, tenemos esa conexión con Dios. Estamos hablando de eso lo veremos mejor detallado en la tercera pregunta, pero bueno, ¿soy yo un hijo de Dios y por tanto tengo un potencial divino? ¿Tengo por tanto una esencia divina, una naturaleza divina? Cuarto, ¿qué es antes en la vida terrenal, la existencia o la esencia? Esto, si estudiáis alguna vez el existencialismo de Kierkegaard o de Nietzsche o de Sartre, especialmente de Sartre, que desarrolló esta idea, los existencialistas decían que primero es la existencia y después la esencia. ¿Qué significa eso? Pues como ellos, dominados por la enseñanza de la creación del hombre de la nada, nosotros no éramos nada. No teníamos, por eso lo pregunto yo en el punto número 1, no teníamos existencia, es decir, no existíamos y de repente aquí estamos. Dicen los existencialistas, nos han arrojado sobre la tierra, de la nada. De repente, dicen algunos incluso, nos escupen, somos un escupitinajo sobre la tierra, una cosa que tiran sobre la tierra. No existíamos y aquí estamos, ¿no?
¿Y ahora qué? Bueno, pues como no somos nada, venimos de la nada, ahora tengo que elegir qué quiero ser. Entonces, cuando venimos a este mundo, venimos ya con una esencia, con una naturaleza establecida que hay que desarrollar, o venimos sin nada. Y tenemos que empezar de cero. Y tengo que decidir qué quiero ser. Eso es como ahora pasa en la escuela española, por desgracia, que un niño va a la escuela y el niño dice, yo soy un niño, y le dicen en la escuela, no, tú no eres nada. Tú tienes que decidirlo. Cuando crezcas, si seas mayor, tienes que decidir si quieres ser niño o niña. No, no, yo soy niño, no, no. Tú no eres nada. Y después tendrás que decidir si quieres ser niño o niña. Primero existes y luego decides lo que quieres ser. Si quieres ser niño, si quieres ser niña. Eso es como una semilla. ¿Os imagináis una semilla? Si es una semilla de una manzana, de un manzano, ¿tú qué le dices a la semilla? Tú no les puedes decir a la semilla, bueno, tú quieres ser lo que... No, yo soy semilla de manzano. Y cuando crezca, si me plantáis, si me regáis, si me abonáis, si me cuidáis, cuando crezca seré un manzano. Eso significa, primero la esencia, soy manzana, manzano, semilla de manzana antes de, y luego la existencia. Primero soy una manzana y después vengo a la tierra como semilla de manzana y cuando me desarrolle... Tengo dos opciones, o no ser nada si no me plantan, o si me plantan y se me desarrollan, seré un manzano, no voy a ser otra cosa, no voy a ser un peral. Bueno, pues decía Aristóteles que nosotros tenemos una naturaleza ya establecida, venimos a esta tierra con una naturaleza. Y esa naturaleza se convierte en potencial, potencia y acto, decía él, ¿no? Somos algo en potencia que tenemos que desarrollar en la existencia. Primero es la esencia, un potencial, y luego en la existencia desarrollamos ese potencial y no otro. Por eso, si yo soy hijo de Dios y soy un Dios en potencia, cuando venga a esta tierra, si viniera del mundo preterrenal, yo ya vengo con una esencia. Y después viene la existencia en este mundo con una esencia que tengo que desarrollar. Pero si hemos sido creados de la nada, primero existimos y después decidimos qué es lo que queremos ser. Y esa es la gran pregunta que haría yo a este grupo religioso o a esta denominación, tradición, creencia. Y la quinta, voy a conservar mi esencia, mi individualidad después de la muerte. Voy a poder desarrollar mi potencial divino en esta vida y en la otra, porque recordáis que en el hinduismo la individualidad desaparece. Y en el budismo decíamos que para no sufrir tenemos que renunciar a nuestras aspiraciones con respecto a una esencia a desarrollar y una individualidad a desarrollar. Nosotros desapareceremos como individuos porque la individualidad es un espejismo, es maya, ¿no? Entonces, después de morir, ¿voy a seguir siendo yo? Esta esencia que traigo al mundo y desarrollo durante mi vida terrenal, ¿la voy a conservar y seguir desarrollando en la otra? Así que estas son 5 preguntas que yo haría en esta conversación que yo mantendría o con una persona religiosa de una determinada creencia o con el libro que tuviera delante. Estas son las 5 preguntas que tendría que desarrollar el equipo número 2. Para la pregunta número 2, ¿qué es el hombre? ¿Algún comentario para el equipo número 2? Mucha chicha para una pregunta. Mucha chicha, pero ahí tenéis que desarrollarla. Estas son las cosas que a mí siempre me han inquietado, angustiado, preocupado, así que ahora proyecto sobre vosotros mi angustia. Estas preguntas hay que responderlas, no podemos estar callados. Y yo no puedo unirme a una religión si estas preguntas no se responden adecuadamente. Cuando yo me uní a la Iglesia de Jesucristo, me uní porque respondía a estas preguntas de acuerdo a lo que yo sentía profundamente. Y, por tanto, este grupo número 2 tiene que decir, ¿y la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días qué dice sobre estos puntos? Espero que el equipo no se muera en el debate. Yo no sé si estoy dándole demasiada chicha, como dice mi hija, pero recordad que el instituto es la asignatura de religión de la universidad. Ese es uno de los grandes debates que yo siempre he tenido. Es decir, el instituto debe ser una asignatura universitaria. Yo
fui a la universidad y en la universidad no había religión, obviamente. Entonces el instituto de la Iglesia es el que compensa esa falta de enseñanza religiosa universitaria que todo joven debería tener. Por tanto, estos son puntos que a mí me han preocupado siempre en mi vida de estudiante y, por supuesto, de creyente. Así que el equipo número 2 tiene que desarrollar estos puntos para preguntar: ¿qué dice tu religión sobre la naturaleza del hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Y qué dice la Iglesia de Jesucristo sobre estas preguntas? Así que estos son 5, por decir algo, guías para el desarrollo de la pregunta número 2 que se debería hacer a todo grupo religioso. ¿Pasamos a la número 3? Pues venga. ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿Os acordáis? La relación entre el hombre y Dios. Gracias, Sara. Una vez que ya me han respondido quién es Dios y quién es el hombre, ahora la pregunta, bueno, ¿y ahora qué relación hay entre los dos? ¿Hay una conexión entre Dios y el hombre? ¿Cuál? Y aquí hay unos comentarios que os mandé y que ayuda, en mi opinión, al equipo número 3 a desarrollar la tercera pregunta. Adelante, el lector. ¿Puedo leer? Adelante. Dice, cuando Moisés preguntó a Dios cuál era su nombre, la respuesta fue, yo soy el que soy. El nombre de Dios es yo soy, es decir, el que es. La relación del hombre con Dios es una unión para la existencia y para el desarrollo de la naturaleza divina. El plan de Dios es hacer partícipes a sus hijos de la misma esencia y existencia que Él tiene. En eso consiste la salvación del hombre, no en dejar de ser, sino en llegar a ser. Para entender el vínculo entre Dios y el hombre es esencial saber si el futuro del ser humano es llegar a ser divino o si por el contrario está abocado a la nada. Muchas gracias. Así que estos son comentarios para el equipo número 3. ¿Qué relación hay entre Dios y el hombre? Maestro, a mí esto me recuerda lo que José Smith una vez enseñó. Él dijo que como el hombre es, Dios una vez fue. Y como Dios es, el hombre puede llegar a ser. Es que José Smith lo comentó, pero antes se lo dijo un profeta, uno que sería profeta. Sí. ¿Quién le dijo eso a José Smith? Que luego él dijo, José Smith le dijo, esto que estás diciendo tiene que ser una revelación para toda la iglesia. Así que déjame que lo diga yo, porque si lo dices tú ya no es vinculante. Y lo repitió y entonces se convirtió en palabra del profeta. Pero ¿quién fue el que se lo dijo a él? Porque tuvo esa misma revelación o intuición. Sí. Se llamaba Lorenzo. Y era Lorenzo Nieves. ¿Cómo se dice en inglés Nieves? Snow. Lorenzo Snow lo tuvo, le dijo a José, oye, mira, he sentido lo siguiente, lo que tú has comentado muy bien. Y José me dijo, déjame que lo diga yo, porque eso es verdad, y así ya queda como una revelación para todos. Así que esa conexión entre Dios y el hombre es fundamental. Es decir, la relación entre Dios y el hombre es hacer que el hombre progrese hasta llegar a ser como el Padre. Para eso necesita tener lo que decíamos antes, un hombre que es de la naturaleza divina. Y si no tiene esa naturaleza interior como un potencial a desarrollar, nunca podrá llegar a ser como Dios. Entonces, ¿tu Dios es, por ejemplo, un Dios panteísta que se come al hombre cuando muere y se acabó el hombre? ¿Tu Dios es un Dios antropomórfico? ¿Es un Dios personal, individual, que ayuda a los hombres a desarrollarse también como individuos y convirtiéndose en seres independientes e incluso con una independencia que le da la naturaleza divina desarrollada? Como digo yo en el párrafo número 3, llegar a ser, lo pongo con mayúsculas, ser, no dejar de ser por esa individualidad que el hinduismo elimina, no, llegar a ser con mayúscula, ser como Dios es. ¿Qué caracteriza a Dios? Que Él es, su existencia es autónoma, independiente, Él existe por sí mismo. Y yo quiero conseguir lo mismo que mi Padre, que es Dios. Y entonces Él me va a ayudar a ser. Eso lo dijo, ¿cómo lo dijo Hamlet? ¿Qué dijo Hamlet? To be or not to be. Ser o no ser, ahí el dilema. Ser o no ser.
o somos o no somos. No se te oye. Ser o no ser, ese es el dilema. Y esa es la lucha. Y esa es la meta. Por tanto, en tu religión, el hombre, ¿qué relación tiene con Dios? ¿Es una relación para llegar a ser como Dios, un ser que pueda decir yo soy y nadie me va a quitar la existencia? ¿O precisamente mi relación con Dios elimina mi individualidad y mi naturaleza? Entonces esa relación es fundamental. Así que la tercera pregunta es, ¿qué relación hay entre Dios y el hombre? ¿Es una relación para ser o para no ser? Para llegar a ser Dios o para llegar a ser parte de Dios, pero en un Dios panteísta que destruye la individualidad. Así que esto es la tercera pregunta que yo haría a la religión correspondiente. ¿Algún comentario? Sí, maestro, yo quería comentar lo siguiente. El ser o no ser viene del, bueno, después sería el tetragramatón, que más o menos es lo que, bueno, el tetragramatón, la J, la H, la V, el tema este. Entonces mi pregunta es, si yo soy el que soy, que así es, no lo quiero complicar, quiero hacerlo directo. ¿Por qué los judíos tienen como prohibido o tan sagrado el nombre de Dios que no lo pueden ni pronunciar? El tetragramatón ya sabéis que el hebreo era solamente consonántico. Y en hebreo no había vocales. Para poder pronunciar el hebreo tienes que conocerlo, porque tú nada más que tienes consonantes. Luego, para ayudar a la pronunciación, añadieron vocales. Y esas vocales ya permitían pronunciar. Pero claro, dijeron, añadimos vocales, pero no al nombre de Dios. Porque el nombre de Dios es el impronunciable, el inefable. No se puede usar, porque es una herejía citar al Dios, que es lo mismo que pasa en el Islam. En el Islam tampoco puede utilizar ni siquiera el nombre de Mahoma, ni poner su cara. Es decir, la cara de Mahoma no se puede poner. En fin, lo que es sagrado no se toca. Yo no sé si eso significa que el hombre no puede llegar a ser como Dios. Lo que no se puede hacer es usar el nombre. Entonces, ¿qué hacían los hebreos? Pues ponían las 4 consonantes, pero no la vocalizaban para sacar otra palabra distinta. Y así salía, por ejemplo, Adonai, ¿no? Si tú pones las vocales correspondientes a las 4 consonantes de Dios, en lugar de decir el nombre de Dios, que por cierto, algunos piensan que era Jehová. En la Biblia en inglés no se usa la palabra Jehová. Eso aparece en la versión española, ¿no? Reina Valera, por ejemplo. Pero Jehová es una palabra que no se debe usar, es un sacrilegio usar Jehová. Entonces ellos dicen Adonai. En inglés dice the Lord, dice el Señor, no dice Jehová, porque la palabra Jehová podría ser la pronunciación del tetragramatón, las 4 consonantes del nombre de la deidad. Ahora, cuando le pones unas vocales, sí coincide con Adonai. Y ese es el nombre que utilizaban, como mucho, Adonai, ¿no? El Señor. Pero repito, el nombre de Dios no se podía usar porque es sagrado, pero lo que no sé es si hay alguna conexión entre eso y el hecho de que nosotros debemos llegar a ser como Él. El yo soy. Por eso cuando Jesucristo le preguntaron, le dijeron quién era Él, ¿no? Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y utilizó el tetragramatón, como decía Santi. Y entonces quisieron lapidarlo por usar una palabra prohibida. Por eso algunos se extrañan, bueno, porque dijo yo soy antes que Abraham fuera, y entonces usó el nombre de Dios, yo soy. Porque Jesucristo es Jehová, Jesucristo es yo soy, ¿no? Entonces ahí ese es el momento en el que quieren lapidarlo porque está utilizando la palabra prohibida y ciertamente la palabra Dios no se puede usar. Y lo que queda de aquello es que no debemos usar el nombre de Dios en vano, en nuestro caso en particular, en nuestra época. Pero es cierto que no se puede usar el nombre, pero lo que no sé si eso significa que no podemos llegar a ser, aspirar a ser como Él. Habrá que aspirar a ser como Dios, pero sin decirlo. Diríamos, no. Pero es un comentario interesante el de Santi. Un comentario interesante. ¿Habrá un comentario más o pregunta? Porque esto es para el equipo número 3. La relación entre Dios y el hombre y luego qué dice la Iglesia de Jesucristo sobre esta relación. Pasamos al punto número 4. El equipo número 4. Rápidamente, que ya el tiempo se nos va. Muy bien, entonces, bueno, esto también desarrolla este punto.
los tres pilares del plan de salvación que tiene que ver con lo que estamos hablando, la relación entre Dios y el hombre. Es decir, el esfuerzo que hace Dios para que nosotros tengamos la misma vida que Él tiene y que en la Iglesia se conoce, y esto ayuda al equipo para hablar un poquito de lo que dice la Iglesia de Jesucristo sobre esta tercera pregunta, son lo que se llama los tres pilares del plan de salvación. Adelante. Primer pilar. El esfuerzo de Dios por darnos la misma vida que Él tiene. Primero, la creación. Si no hubiera Dios, nosotros no existiríamos, ni la tierra tampoco, porque no habría habido creación de cosas ni para actuar ni para que se actuara sobre ellas. Por consiguiente, todo se habría desvanecido. 2 Nefi 2:3. Segundo, la caída. Adán cayó para que los hombres existiesen. 2 Nefi 2:25. Y tercero, la expiación. Y el Mesías vendrá para redimir a los hijos de los hombres de la caída. Y porque los ha redimido de la caída, han llegado a ser libres para siempre, discerniendo el bien del mal, para actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos, libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o para escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo. 2 Nefi 2, 26 al 27. ¿Qué hace Dios para ayudarnos, según explica el Evangelio restaurado, para ayudarnos a llegar a ser como Él? Bueno, pues primero creó el mundo. Entonces, ¿para qué creó Dios el mundo? Bueno, pues aquí hay una explicación muy interesante. En 2 Nefi 2:13 lo creó para que nosotros existiéramos. Porque si no hubiera habido creación, nosotros no existiríamos. Segundo, la caída que se ve negativamente por el cristianismo en general. Adán cayó para que nosotros existiéramos, formó parte del plan de Dios para nuestra existencia. Y luego la expiación, que nos da el albedrío, que es el que permite desarrollarnos. Sin albedrío no hay desarrollo. Por eso el diablo quería eliminar el albedrío, porque si elimina el albedrío, nos elimina a nosotros y nos convierte en objetos a su servicio y no en personas, individuos con una naturaleza e independencia y dignidad. Por tanto, estas son las tres cosas que se llaman los tres pilares del plan de salvación y los tres pilares para que nosotros lleguemos a ser lo que Dios quiere que seamos. Y por tanto sirve para desarrollar la pregunta número 3, la relación que hay entre Dios y el hombre y el propósito de Dios y de su plan para ayudarnos a desarrollar. Maestro, Adelante. hay un discurso el de Russell McConkie, que es uno de los discursos, digamos, mejores que he leído, que habla de los tres pilares de la eternidad. A lo mejor si lo buscan y lo leen, pueden tener una idea ampliar la idea de lo que estamos viendo ahora. Desarrolla esto un poquito más en su discurso y también en su libro de Mormon Doctrine, ¿no? Muy bien, pues hay que tener material de estudio y para el equipo número 3. Equipo número 4. Ahora vamos a hacer las preguntas estas y las vamos a hacer al zoroastrismo. ¿Qué dice el zoroastrismo sobre Dios? Esto lo tiene que desarrollar el equipo número 4. A ver, ¿qué dice aquí? A leer. Es un resumen de lo que os envié. Yo mismo leo. Dice, el concepto de Dios en el zoroastrismo. Por encima de los seres divinos hay un Dios supremo, Ahura Mazda. Es, pues, una religión monoteísta llamada también mazdeísmo. Este Dios es un ser personal, interesado en la vida de su pueblo, al que dirige por medio de mandamientos y al que juzgará según su fidelidad a estas leyes. Ahura Mazda creó la tierra y a los seres humanos y preparó un plan para todo lo que existe. En el mundo hay dos poderes enfrentados, dualismo, el del bien, que encarna Ahura Mazda, y el del mal, representado por Angra Mainyu o Ahriman. Ambos se enfrentaron en una gran batalla antes de la creación de este mundo. Ahriman intenta impedir que los hombres logren la inmortalidad junto a Dios. Gracias, Santi. Bueno, aquí os he escogido unas frases del material que os envié, así que el equipo número 4 tiene que hablar de este concepto de Dios en el zoroastrismo. Monoteísmo, un Dios personal. En el material que os envié, en algún momento puse que el Dios del zoroastrismo es un Dios abstracto,
y es porque las fuentes que utilicé dicen cosas distintas. Es como pasa con Alá. Algunos dicen que Alá es o no es personal, pero bueno, aquí diremos este punto, que el Dios monoteísta del zoroastrismo es antropomórfico, es decir, tiene forma de hombre. Es una persona que se preocupa por los hombres, a los que él ayuda a existir y les ayuda a desarrollarse y a enfrentarse al bien y al mal que encuentran en este mundo. Este es el dualismo, el bien y el mal, y les ayuda a luchar contra el que representa el mal, que es el Angra Mainyu o Ahriman, y que sean fieles pues, al dios Ahura Mazda, y de Mazda viene el mazdeísmo, que es el otro nombre que se da al zoroastrismo. Esto más lo que tenéis en el material os ayuda a responder a la pregunta número 4, el concepto de Dios en el zoroastrismo. ¿Alguna pregunta o comentario que ayude al equipo número 4? Nos vamos al equipo número 5. ¿Qué le vamos a preguntar al zoroastrismo en el equipo número 5? El hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo es el hombre para el zoroastrismo? Concepto del hombre. A ver, ¿quién quiere leerlo? Venga, leo yo. El concepto del hombre en el zoroastrismo. Los seres humanos son creaciones espirituales y físicas de Ahura Mazda. Goyomart, hijo de Ahura Mazda, dio vida a la primera pareja humana, los padres de la humanidad. Masye y Masyané, me perdonen si lo pronuncio mal. Az los tentó y en contra del mandamiento que recibieron de no comer nada, tomaron un poco de leche de cabra y se sintieron enfermos. Sus descendientes han estado siempre teniendo que elegir entre el bien y el mal, intentando orar y servir a Ahura Mazda y vencer la influencia maligna del Angra Mainyu. Ahuma, pero aquí dice Aura, me he equivocado. Gracias, Jorge. Aquí vemos algo muy parecido, ¿no? Adán y Eva toman del árbol prohibido, vienen a la tierra, se enfrentan al bien y al mal, y esta lucha en la tierra de escoger entre lo bueno y lo malo, según las tentaciones de Angra Mainyu o las invitaciones de Ahura Mazda. Este es el punto para el equipo número 5 que tienen que desarrollar, es decir, el hombre para el zoroastrismo. Aquí hay poco material, pero tenéis más en lo que os envié. Incluso podéis convertir vuestra exposición en preguntas. Si cuando desarrolléis el punto en el equipo tenéis dudas, pues las apuntáis y puede ser, el informe del equipo pueden ser preguntas de cosas que no hemos entendido. Y ahí entre todos podemos desarrollarlo en el trabajo de equipo, porque reconozco que a lo mejor es un poco complejo todo este asunto. ¿Algún comentario para el equipo número 5 que le ayude a desarrollar este concepto del hombre en el zoroastrismo, Zaratustra o Zoroastro? Goyomart sería el paralelo de Jesucristo. Podría ser Goyomart, que era hijo de Dios, que es el que da la primera, pero luego veremos otro nombre que podría ser el de Jesucristo, este Goyomart. Ahora lo vamos a ver, porque yo ahí dudo si es este o sería el que viene a continuación, en la relación del hombre con Dios. Vamos a verlo ahora. Vamos a mirarlo. Bueno, Alba, léelo tú. Equipo número 6, relación. La relación entre Dios y el hombre en el zoroastrismo. Dios ha creado al hombre y se interesa por su bienestar dándole mandamientos. Antes de venir a este mundo, es posible que el hombre tuviera una vida premortal. En la vida terrenal debe elegir entre el bien y el mal, con la ayuda de Ahura Mazda, para obtener la más alta de las moradas después de la muerte y de la resurrección. Saosyant es un redentor o salvador que ayuda al hombre en su lucha contra Angra Mainyu y sus huestes malignas para lograr después de la resurrección y el juicio un lugar en el reino de Ahura Mazda. Excepto Angra Mainyu y sus ángeles, todos se salvarán después de pasar por 3 etapas relacionadas con los buenos pensamientos, las estrellas, las buenas palabras, la luna,
y las buenas obras el sol. Los malvados tendrán que purificarse de sus pecados antes de salvarse. Gracias, Alba. Pues aquí encontramos algo que podría ser la respuesta a tu pregunta. Es decir, que podemos decir que Goyomart es el que, digamos, trae esa primera pareja a la tierra, pero el Redentor, el que se relacionaría con Jesucristo, sería Shaoyan. Este Shaoyan es el Salvador, es el que ayuda en la lucha contra el mal, contra lo que nosotros llamaríamos el ángel, el diablo y sus huestes, ¿no? O el diablo, como diría la Iglesia Católica, y sus pompas, para lograr después de la resurrección entrar en la gloria celestial. Así que Shaoyan sería quizá la imagen de Jesucristo. Y después en la salvación, pues igual, los tres reinos de gloria, que se relacionan, como ponen ahí, con el que es fiel a sus pensamientos, recibiría una gloria semejante a las estrellas que se compara, el que es fiel a las palabras, la gloria semejante a la luna, y el que es bueno, fiel en sus obras, en la gloria semejante al sol. Y antes de heredar la gloria correspondiente, los malvados van a un lago de metal fundido, y en el metal fundido se funden sus pecados y se purifican y se salvan, mientras que los buenos no van a un lugar de metal fundido, sino a un lugar de leche suavecita, donde se dan un baño al estilo de ¿cómo se llama esa en romana? Cleopatra. Cleopatra. No se te oye. Vemos ahí muchas semejanzas entre lo que enseña la Iglesia de Jesucristo con respecto al plan de salvación, los reinos de gloria, los hijos de perdición, etc. Es muy interesante todo esto. ¿Alguna pregunta o comentario ya para este último grupo de la relación entre Dios y el hombre dentro del zoroastrismo y lo que piensa la Iglesia de Jesucristo? Ahí era la última. Muy bien, pues esta es la pregunta para el grupo sexto y algunos comentarios para su desarrollo. Bueno, pues a ver, algún comentario antes de dividirnos en 6 grupos y buena suerte. Repito, si algún grupo se encuentra perdido porque son temas un poco complejos, un poco extraños, pues que preparen una lista de preguntas y sus 2 minutos serían hacer preguntas para aclarar aquellas cosas que no entiendan y que entre todos ayudemos a desarrollar durante el tiempo de su presentación. ¿Alguna pregunta antes de separarnos? ¿No? Bueno, pues entonces, buena suerte con Zoroastro o Zaratustra. Ya sabéis que Zoroastro y Zaratustra son los mismos, según el idioma en que lo digamos. Y nos separamos. Bueno, ya creo que estamos todos reunidos. Pues venga, rápidamente. Equipo número 1. A ver, buena suerte. ¿Quién es el representante del grupo número 1? Buenas, yo. Venga, nos dices cuál es el tema de vuestro grupo y las conclusiones en un par de minutos. Vale. La pregunta es, ¿quién y cómo es Dios? La primera pregunta es, ¿cuántos dioses hay? ¿Monoteísmo o politeísmo? Eso es lo primero que tenemos que plantearnos cuando conocemos una religión. En los monoteísmos sabemos, por ejemplo, tenemos el islamismo, el cristianismo, el judaísmo, el zoroastrismo y el verdadero nombre que es el sijismo. Y politeísmo, las religiones de la India, por ejemplo, el hindú, y también hay religiones en donde no hay un dios definido, por ejemplo, como el confucianismo. La segunda pregunta es, ¿tiene Dios forma y cualidades humanas? Es decir, ¿es antropomórfico o se puede plantear como tal? Por ejemplo, estamos hablando de que en el islamismo, en el cristianismo, no definen a Dios como una figura humana, y en el zoroastrismo tampoco. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los Últimos Días sí se define, y de eso también se fue restaurado a través de precisamente, valga la redundancia, de la restauración del Evangelio, ya que José Smith tuvo revelaciones de que verdaderamente el Padre Celestial tiene cuerpo y forma humana. La primera visión. De la primera visión, exacto. Y la tercera pregunta es, ¿se confunde a Dios con el mundo, al creador con lo creado? Dios inmanente y panteísta.
En este caso, por ejemplo, el panteísmo hindú es el más antiguo que se conoce. Podemos decir que Dios no es personal en el hinduismo, distinto del mundo, sino que es del mundo y nada hay fuera de él. Podemos decir también que la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, con la restauración del Evangelio, sabemos que Jesucristo creó el mundo, creó todo lo que existe en el mundo y está por encima del mundo. Es decir, nosotros creemos en un Dios trascendente, que es la última pregunta en cuanto a esta parte se refiere. Muy bien, gracias, Helen. Luego, el que le toque el punto número 4, ya nos dirán si para el zoroastrismo Dios eso no es antropomórfico. Es una cosa que tendréis que debatir sobre este punto. Gracias, Helen, y gracias al equipo número 1. Equipo número 2. Bueno, en el equipo número 2 hubo al principio una pequeña confusión, pero la hemos aclarado. Entonces, nuestra pregunta es, ¿quién es el hombre para Dios y para la religión en sí? Entonces, hemos estado hablando un poquito de cómo es ese hombre, ¿no? Cómo fue creado, ¿no? Si fue creado, si no fue creado, si es parte de Dios. Y hemos visto que hay muchísimas diferentes cosas que puede pasar, ¿no? Que puede ser que el hombre sea parte de Dios, como parte de la naturaleza, y al morir pues vuelva a él, ¿no? Puede ser que sea una creación, pero que no haya una, digamos, conexión grande entre Dios y el hombre. O puede ser que, como creemos nosotros, que somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, algo muy importante que tenemos, dependiendo de cualquiera de estas tres, es que podemos llegar a ser como Él es. Nosotros creemos que podemos alcanzar a Dios porque somos sus hijos, igual que un bebé pues crece y se convierte en un adulto. En cambio, en otras denominaciones pues no se cree esto porque no se cree que somos descendientes de Dios, se cree solo que somos creaciones. Entonces es igual que una lámpara. Una lámpara es creada por el ser humano, pero jamás podrá llegar a ser un ser humano, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, pues podemos ver nuestro progreso. Algo muy importante que también hemos hablado es que, aunque Dios nos ha creado, en la primera que he dicho, que somos como parte de Dios, perdemos nuestra identidad, dejamos de ser un individuo. Entonces, Dios nos ha dado la identidad que tenemos y la tenemos desde antes de venir a este mundo, durante este mundo y después de que partamos de este mundo. Y nos ha dado la oportunidad de hacer familias y poder llegar a ser como Él en ese sentido también, ¿no? Entonces, lo más importante de esto es que depende de qué tipo de, si somos criaturas o parte de Dios, es quién somos nosotros, si somos solo una gota en el océano del cosmos, si somos una lámpara que Dios ha creado o si somos dioses potenciales y podemos llegar a Él, a ser como Él es. Muchas gracias, Noemi. Buen resumen. Ya sabéis que la inteligencia nos da la existencia, el espíritu nos da la esencia y el cuerpo completa nuestra semejanza con Dios. Son puntos a tener en cuenta. Gracias, Noemi, al equipo número 2. Equipo número 3, ¿quién es el representante? Yo soy. Adelante. ¿Qué relación hay entre Dios y el hombre? En Salmos 82 leemos, así dice Dios, vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Y en el versículo 6 leemos, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Así que tenemos una relación familiar con Dios. Somos sus hijos engendrados espiritualmente y por medio del plan que Él tiene, por el cual ha creado esta tierra para que nosotros vivamos y tengamos experiencias, a través de la caída hemos llegado a existir y aprendemos para tener gozo. Y por medio de la expiación podemos progresar, librarnos de nuestros errores a través del arrepentimiento y obtener un progreso eterno. Esa es la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Podemos desarrollarnos y alcanzar su estado y tener una vida como la que Él tiene. ¿Qué responde el Evangelio restaurado?
en cuanto a esta relación que tenemos con Dios. Nosotros creemos en un Dios personal. Él es un Padre y tenemos una relación familiar con Él. No es un Dios impersonal como en otras religiones. Nuestro Dios es trascendente porque Él ha creado las creaciones que ha llevado a cabo y no es un Dios inmanente, no lo confundimos con las creaciones. El arrepentimiento en el plan de salvación nos libera del karma de otras religiones. La resurrección en el plan de salvación nos libera de la reencarnación de otras religiones. Y la salvación y exaltación nos libera del nirvana o del perder nuestra individualidad. Así que estamos en camino a ser como nuestro Padre Celestial. Bien dicho, Alba. Buen trabajo el equipo número 3 y buen resumen. Gracias, Alba. Seguimos. Ahora vamos a aplicar estos 3 puntos al zoroastrismo. Equipo número 4, ¿cómo aplicamos al zoroastrismo la pregunta número 1? ¿Quién representa al equipo? Pues bueno, no creo que hable mucho. Hemos sido bastante veces, más que todo hemos tenido preguntas que te hicimos también. De hecho, se nos olvidó hacerte una que te haré al final. Entonces, basándonos en lo dicho en el documento, en lo escrito en el documento, no sé, primero es un Dios monoteísta. En segundo lugar es trascendente, aunque es abstracto, es decir, aunque no tiene una forma humana, pero sí que tiene cualidades humanas en su comportamiento y en su naturaleza. Nosotros hemos pensado que su naturaleza es bastante fiel a Padre Celestial, por su bondad, por su misericordia y por cómo tiene esta relación cercana con los hijos, bueno, con los seres humanos en general, o cómo los guía y los cuida. Luego también hemos hablado, aunque esto no es directamente relacionado con la pregunta, o por lo menos no responde al concepto de Dios en el zoroastrismo, sobre los 6 seres inmortales, que son Vamana, el buen pensamiento, Asha, la rectitud y el orden, en lo que se basa la ley de Asha, que es la ley de las consecuencias y la justicia. Yo he comentado que me parecía muy acorde a cómo Dios, a cómo Padre Celestial, a ver si lo digo bien, me parecía muy acorde a la forma o a la interacción entre Padre Celestial y los hijos de los hombres, aplicando como ejemplo o relacionándolo con ejemplo a Éter, en el libro de Éter, cuando dice y los dejó para su destrucción. Y no es que realmente venga y los destruya, sino que en algún momento, cuando alcanzan el colmo de la iniquidad, los hijos de los hombres quedan libres para su propia destrucción, porque como sus corazones tan cerrados y están tan sumidos en su propio baño de sangre, terminan dejando de existir como civilización porque se terminan destruyendo entre ellos. Entonces quedan ellos libres a sus propias acciones y a sus propias consecuencias. Y dependiendo de cómo sean estas acciones y estas consecuencias, podrán resultar en felicidad o en desgracia. Y para nombrar los otros estarían Ramaiti, el amor, esto no sé exactamente cómo se pronuncia, Shatra, el dominio, Hauratat, salud, y Ameretat, larga vida. Y aquí viene una pregunta. ¿Esta larga vida se refiere a una larga vida física o espiritual? Basado en si se logran convertir en obras todas las buenas palabras luego tendríamos el progreso de las 3 etapas. Aquí yo tenía una mala interpretación, y es que estas etapas yo las ponía análogas a los 3 reinos de gloria. Por lo tanto, yo pensaba que este progreso se hacía después de la muerte. Pero no, después nos has aclarado que en realidad estas 3 etapas se viven durante la vida mortal. Entonces, la primera, que serían las estrellas, serían los buenos pensamientos. Si se llevan a buenas palabras, entonces ya estaríamos en la luna. Y si se llevan a buenas obras, entonces ya sería el sol. Los malvados, en cambio, tienen que purificarse antes de poder ser salvos. Y yo te pregunté si, realmente no recuerdo exactamente cuál es la pregunta. Sí, si este progreso ocurría antes o después de la muerte. Y luego nos has contestado que después. Entonces, resumiendo, es un Dios abstracto, pero no es panteísta, por lo tanto es trascendente. Es un Dios monoteísta, sin embargo, le podemos atribuir cualidades humanas con respecto a la naturaleza fiel de Padre Celestial, es decir, a la bondad y a la misericordia y al cuidado cercano que tiene los seres humanos. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias, Daniel, por ese resumen.
La pregunta que tenemos que resolver es si el dios de Zoroastro, del zoroastrismo, es antropomórfico o no. Unos piensan que sí, otros que no. Yo en el documento ponía que en el principio puse que era un dios abstracto, después he dicho que es antropomórfico, y a ver si me lo manifiesta el propio Dios. Pero vamos, ese es un punto interesante a estudiar. ¿Es el dios del zoroastrismo antropomórfico? Daniel ha explicado muy bien que tiene esas cualidades, ahora la pregunta es si tiene la forma. Ahí tenemos un tema interesante de estudio. Gracias, Daniel, y al equipo número 4. Equipo número 5, ¿quién es el portavoz? Yo puedo decirlo. La pregunta era cómo es que se ve el hombre en el zoroastrismo. No hay muchas evidencias de qué es lo que dice el zoroastrismo del hombre, pero que sí que fue concebido espiritualmente. Zaratustra, que es el fundador de esta religión, el profeta del fuego, fue concebido de una manera milagrosa. Ahura Mazda insertó el Pravashi, que es esta como conexión entre el Dios y el hombre, haciendo posible que él surgiera o naciera como una planta. Y dice que los primeros padres de la humanidad nacieron igual, que después de que Gayomar fuera asesinado por Arribán, nació como una planta, y es así como nacieron Masya y Masyani, algo así se llama. Y de esa manera nació la raza humana. No dicen nada más, excepto que tenemos el albedrío moral de elegir entre el bien y el mal, que somos de por sí impuros, que no deberíamos tocar ningún elemento. Es por eso que se hace todo este ritual para cuando el cuerpo físico muere, pero no dicen nada más, absolutamente nada. María, ahí tenemos un campo interesante, ¿no? Comparar el primer hombre y la primera mujer, a semejanza de Adán y Eva, el principio de la existencia de los seres humanos. María ha añadido material extra, así que tenemos que combinarlo todo y sacar conclusiones sobre este punto tan importante, y es el concepto del hombre en el zoroastrismo. Gracias a María y al equipo número 5. Vamos allá con el equipo número 6 para terminar. ¿Quién es el representante? Creo que yo. Jorge, venga. Vamos a ver. Relación entre Dios y el hombre. Bueno, pues Dios nos ha creado. Se preocupa por nosotros. Seremos juzgados por Él y además también recibiremos recompensas según hayamos cumplido los mandamientos que nos ha dado. Nos pareció interesante todas estas similitudes y también nos pareció interesante que había como, por decirlo así, asimilándolo a lo que es nuestro marco del plan de salvación como grados de gloria, donde pues hay los que han tenido buenos deseos, los que han ayudado a otros, los que después de alguna manera han hecho las cosas como debían. Ahora bien, los que no han cumplido y se han rebelado ante todo, pues esos no tendrían una salvación como los otros tres que hemos hablado. Luego estuvimos hablando también de lo interesante que es que haya partes diseminadas de lo que nosotros conocemos como el Evangelio restaurado en otras religiones, y llegamos a la conclusión de que eso también es fácil de entender porque en el principio se dio la religión verdadera y en el principio de los tiempos. Las sucesivas apostasías han sucedido, pero eso no ha implicado que no hayan quedado verdades en diferentes momentos y en diferentes lugares. Entonces, por eso también podemos encontrar cosas que nos resultan similares a lo que entendemos que es el Evangelio restaurado de hoy en día. Y más o menos de resumen eso. Luego seguimos hablando y profundizando y tal. Muy bien. Gracias, Jorge. Entonces vosotros compartís lo exotérico y lo esotérico os lo guardáis, ¿no? Que es lo que se suele decir en religión. Muy bien, pues el zoroastrismo es un ejemplo de cómo Dios revela principios a muchos dirigentes religiosos en diferentes épocas, precisamente porque todos somos sus hijos y todos tenemos derecho a conocer principios que nos ayuden en este mundo, aunque sea como una etapa de desarrollo hacia la eternidad.
Muy bien, pues muchas gracias a Jorge y al equipo número 6 y gracias a todos vosotros. Espero que esto haya sido útil para tener conceptos sobre Dios, el hombre y la relación de Dios con el hombre o el plan de salvación. Creo que son los 3 puntos fundamentales que yo preguntaría para evaluar una religión. ¿Qué pensáis de Dios? ¿Qué pensáis del hombre? ¿Y qué pensáis de la relación entre Dios y el hombre o el plan de salvación? Y con esos ejes se puede juzgar y evaluar las creencias que encontremos en cualquier parte. Así que esto es un campo para estudiar. Os mandaré en unos días el material. Quedan 2 semanas, porque cuando termine junio tenemos que cerrar el curso para todo lo que es la burocracia y la administración. Así que nos quedan 2 lecciones, la del martes que viene y la siguiente, y vamos a ver si nos metemos ya con los santos de los últimos días para entender un poquito más la restauración en esas 2 semanas, o si alguien tiene alguna sugerencia que me lo diga, pero os mandaré en unos días todo el material para estudiar. Gracias a todos, que el Señor nos siga iluminando para que entendamos el propósito de la vida y nos sintamos unidos a muchas personas de diferentes religiones, diferentes épocas y demás. Y el zoroastrismo nos muestra que Dios revela sus principios a muchas personas. Gracias a todos. Nos vamos a ofrecer una oración y después de la oración nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias a ti. Entonces, la última oración se la vamos a pedir, por ejemplo, a... Está por ahí Jorge Luis Fernández. ¿Está por ahí Jorge? Estoy leyendo algunos nombres por aquí. No está Jorge. Jorge Luis es otro distinto. Pues entonces se lo pedimos a otro Jorge. Jorge Álvarez. Soy yo, vale. Digo, a ver si hay más. Jorge Álvarez, que es el otro Jorge, y con la oración del asturiano nos vemos la semana que viene. Nuestro Padre Celestial, te queremos agradecer por la oportunidad de haber tenido la clase, te agradecemos por el esfuerzo del maestro en presentar nuestros principios y también te agradecemos que podemos tener tecnologías para juntarnos estando en sitios distintos. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a entender estos principios, también a apreciar el Evangelio y a comprenderlo más. Te pedimos que podamos ser mejores santos y que nos guíes con la guía del Espíritu Santo en las cosas que tenemos cada uno en nuestras vidas. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos. Amén. Nos vemos la semana que viene. Adiós, familia. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Adiós. Gracias.